Bienvenidos, este es un nuevo programa de Siembra y Cosecha. ¿Cómo están todos? En esta ocasión vamos a compartir un programa especial dedicado al cultivo de pecan. Y para eso hoy estamos visitando este vivero que se llama Vivero Quebrada de Lules, ubicado por supuesto aquí en la provincia de Tucumán. Esto y mucho más es lo que vamos a compartir. Bueno, a entrar en este mundo apasionante del pecan, ¿no? La verdad que fue altamente cautivante para nosotros ya hace casi 2 décadas y bueno, ya tenemos un camino recorrido y mucho aprendido y mucho por aprender también. Una de las ventajas para mí que tiene este cultivo, y te diría que la parte comercial, que es una pata muy importante aparte de la productiva, relativamente está resuelta por ese lado porque hoy la Cámara cumple esa función de promovernos a nosotros, a la Argentina, como productores de pecan para el mundo, por un lado, y otra función que tiene es promover el consumo interno del pecan. Fue mucho de prueba y error, muchísimo de prueba y error, y nosotros nos abocamos a estudiar, a aprender, a conocer el cultivo y a conocer la producción de la planta. Y vamos a hablar acerca del cultivo de pecan, un cultivo que viene creciendo de manera importante durante estos últimos años, y para eso vamos a conversar con un referente, con Jorge Palacios, así que gracias por recibirnos una vez más. Al contrario, bienvenidos una vez más y bueno, a entrar en este mundo apasionante del pecan, ¿no? La verdad que fue altamente cautivante para nosotros ya hace casi 2 décadas y bueno, ya tenemos un camino recorrido y mucho aprendido y mucho por aprender también. Correcto, fueron pioneros en el cultivo de pecan. Sí, acá en el NOA, no es un cultivo tradicional. Yo lo conocí 2003, 2004 en el litoral. Probé las primeras nueces de pecan, me parecieron fantásticas y vi que en el NOA teníamos ambientes, suelos muy similares a las zonas productivas mundiales de pecan, que es en el hemisferio norte propiamente dicho. Entonces, ahí empecé a recorrer primero, a investigar acá y empecé a descubrir algunas plantas de pecan traídas hace 80, 100 años, plantas de semillas no productivas, no variedades productivas. Antes primero se lo trajo como, ni siquiera forestal, como ornamental, claro. ¿Sí? Entonces comenzamos a ver esas plantas, veíamos que fructificaba, o sea que ya se había adaptado acá al medio. Entonces digo, bueno, no estamos tan equivocados. Comencé a estudiar cómo era el tema de la multiplicación de plantas para poder implantarlo acá. Entonces ya por ahí del 2003, 2004, 2005 empecé a recolectar algunas semillas de algunas plantas, empecé a estudiar algunas plantas, cuáles eran productivas, cuáles no. Traje material del litoral, del INTA Delta, ¿sí? que es el introductor y propagador de variedades acá en Argentina. Hicimos las primeras plantas y en el 2010 empezamos a hacer los primeros ensayos de plantaciones. Tímidamente, media hectárea, 1 hectárea, a ver quiénes se animaban a hacerlo. Nosotros pusimos estas que están acá, algunas son pie, otras son copa. Y vimos a lo largo del tiempo que funcionaba muy bien. Y trajimos 24 variedades a lo largo del tiempo hasta hoy. Primero las tradicionales y después fuimos buscando algunas que creíamos que podrían andar mejor en nuestra zona. Entonces comenzamos a ver que todas las variedades producían. Tucumán era un lugar muy bueno. Después formamos un grupo de productores que nos animamos a trabajar en el tema de pecan. Así nació NOA Pecan, un grupo de hoy 10 productores que
somos los que comenzamos a poner algo de pecan, a empezar a seguirlo. Somos productores de otras cosas, cítricos, caña, cultivos extensivos, pero empezamos a desarrollarlo. A lo largo de este tiempo empezó a dar fruta, andaba muy bien, aprendimos a manejarlo al pecan. Es un cultivo no tradicional para nosotros, es más parecido hacia los nogales de hoja caduca, congresos por medio, viajes por medio, capacitarnos, estudiar. Trajimos gente de los lugares de gran producción y de alta tecnología, es Estados Unidos y México, donde el 90% de la producción mundial se centra ahí y tienen el mayor desarrollo tecnológico. Vinieron, les gustó mucho el NOA y nos alentaron a producir acá en el NOA. El grupo hoy tiene ya 200 hectáreas, ¿sí? Entre los 10 productores tenemos 200 hectáreas. ¿Distribuidas en Tucumán y Salta? Tucumán y Salta, fundamentalmente. Hay una productora de Salta y el resto está acá en Tucumán, desde Trancas hasta el sur, en todos lados. Y a lo largo de los años se siguieron sumando productores que se empezaron a animar a ver que producíamos. Se vendía muy bien, es un fruto seco muy buscado en el mundo entero. Hoy estas 200 hectáreas, el 40%, 45% está en producción. Todo lo demás es nuevo, ¿sí? ¿Y el volumen de producción de este grupo? Este año produjimos cerca de 100.000 kilos, ¿sí? En el 40% de esta superficie. Bastante bien. Nos sorprendió porque la curva de crecimiento de producción normal, acá en el NOA estábamos viendo que la estábamos superando. Los esperados son 2.500, 3.000 kilos por hectárea como una muy buena producción, ¿sí? Nosotros teníamos algunos cuadros de 4.000, 4.500 kilos, que, a ver, no es para alegrarse tampoco porque decíamos que una de las características del pecan es la alternancia y suele, después de una gran producción, tener una baja muy fuerte. Entonces ahí es donde hay que emplear mucha tecnología para... no sea tan brusca esa caída. Claro, por lo menos no tan brusca la caída, ni tampoco buscar picos tan altos, ¿sí? Porque después te lo cobra la planta. La idea es tener una media alrededor de los 3.000 kilos que se sostenga en el tiempo. Bueno, para eso hay que trabajar bastante con nutrición, riego, poda, bueno, y un montón de técnicas que hace al mismo cultivo. Mirá todo lo que pasó durante estos años y la importancia, ¿no? Y lo que trajiste a la provincia, teniendo en cuenta de que es una alternativa productiva sumamente interesante frente a otros cultivos que van por ahí disminuyendo su producción. Tal cual. Vimos cuando lo trajimos, buscábamos esa alternativa. Ya veíamos que había cultivos regionales que estaban bajando, el tabaco, los productores de caña de azúcar de pocas hectáreas. Entonces vimos que este cultivo intensivo se adaptaba a esos nichos productivos que podría significar una solución. Lo más valioso que lo que se produce es un fruto seco, que no hay que salir corriendo a venderlo, ¿sí? Entonces uno lo cosecha, le da las condiciones óptimas para guardado y lo puede tener un año con cáscara y venderlo a lo largo del año. Entonces era una alternativa bastante viable para nuestra realidad acá en el NOA. Y también para diversificarlo, ¿no? Quizás en compañía de otros cultivos, pero presentarse como otra alternativa. Tal cual. Todos los que hacemos pecan tenemos otro trabajo. Son cañeros, citricultores, de cultivos extensivos, de otros frutales, que tuvieron su primera experiencia en pocas hectáreas y hoy, año a año, van sumándose. Y esto va creciendo. Tenemos una proyección, nosotros acá en el vivero, en un termómetro, para medir la progresión de plantaciones y más o menos entre 200 y 300 hectáreas por año se van plantando en el NOA.
Bien, o sea que dentro de unos años puede haber una superficie bien interesante de pecan en la región. Sí, yo creo que no tiene techo, porque la demanda mundial de pecan es muy grande. Es más, Argentina no da abasto con lo que pide un solo mercado y tenemos todo el mundo. Y hay una demanda entonces creciente también. Sostenida y creciente. El hemisferio norte dijimos que produce el 90% de la producción actual mundial. Estados Unidos no puede crecer más. Son plantaciones muy viejas, el pecan es muy longevo, está 100 años produciendo. Hay algunos lotes productivos en Estados Unidos que tienen 120 años, wow. ¿Sí? Con variedades obviamente muy viejas y con muy baja producción, muy alternante. Luego se corrió los capitales americanos y algunos mexicanos comenzaron a producir en el norte de México. Con mucha tecnología, alta densidad, ya empezaron a manejar técnicas nuevas de fruticultura, con mucho éxito, pero también encontró su límite, que es el agua. ¿Sí? El agua, tanto en Estados Unidos como en México, no les permite producir más hectáreas. Entonces empezaron a necesitar, para el consumo creciente, otras alternativas en el mundo y está el hemisferio sur. Comenzó en Australia, Sudáfrica y América del Sur. Acá en América del Sur está Argentina, Brasil, Uruguay y Perú, como polos incipientes de producción de pecan. ¿Sí? Ya en Australia y en Sudáfrica tienen un poquito más de años, también vienen trabajando muy bien, pero no llegamos al 10% de la producción mundial, o sea, queda para un crecimiento, gracias a Dios, casi exponencial. Facundo, viste que siempre ocurre que el productor arranca con una producción, pero después se pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo comercializo? ¿A dónde lo vendo? Y en realidad tendríamos que pensar en eso también desde el inicio, ¿no? ¿Qué pasa con el pecan? Exactamente. Bueno, una de las ventajas para mí que tiene este cultivo, ¿no? como cultivo alternativo de diversificación es que hay una cámara, ¿sí? Que es la CAPECAN, que nuclea hoy está nucleando aproximadamente 160 productores en todo el país. Y que, para mí, ¿cuál es la ventaja que tiene esto? Vos lo dijiste recién, uno se mete en el cultivo y te diría que la parte comercial, que es una pata muy importante aparte de la productiva, te diría que relativamente está resuelta por ese lado porque hoy la Cámara cumple esa función. ¿De qué? De promovernos a nosotros, a la Argentina, como productores de pecan para el mundo, por un lado, y otra función que tiene es promover el consumo interno del pecan. Entonces, hoy la Cámara tiene convenios con muchísimas instituciones, ¿sí? y muchos acuerdos comerciales. Hoy la mayoría de los socios, a través de la Cámara, pueden exportar su producción a diferentes lugares del mundo y no preocuparse básicamente por la parte comercial, ¿no? Un resultado, por ejemplo, de esto, se hizo un par de experiencias a Medio Oriente y bueno, ha sido con muy buenos resultados porque un cliente con el que habíamos hecho un contenedor este año nos encargó más de 20 contenedores, por ejemplo, y incluso no hemos podido llegar a cubrir dicha demanda. China era un mercado muy importante hace unos 5 o 6 años atrás. Para la mayoría de los productos se cerraron las entradas a China y bueno, en eso la Cámara está trabajando fuerte, ya se presentó un protocolo y se está tratando de que se vuelva a abrir esa vía de comercialización, ¿no? Bien, ¿y qué se dice de la calidad del pecan de Argentina y de aquí del NOA, no? Bueno, particularmente del NOA te puedo decir, tenemos una calidad excelente, ¿sí? Por las condiciones por ahí ambientales que tenemos acá, logramos desarrollar en la misma variedad mejores tamaños y otra ventaja que estamos viendo en estos últimos años del NOA es que
incluso tenemos algo de primicia productivamente hablando, porque salimos unos 20 días y hasta un mes antes quizás que otras zonas de este hemisferio. Y eso es una ventaja comercial importante también. Hoy la Cámara está trabajando junto con el INASE para tratar de armar un plan de certificación, ¿sí? Como hay hoy en el citrus, en donde el productor va a un vivero y puede comprar una planta certificada y con eso se asegura, digamos, calidad y variedad. Y en eso nosotros estamos bastante involucrados como viveristas. Ya hemos dado un paso adelante respecto a eso y lo que hemos hecho con nuestras madres gemelas, si quiere, es verificar las variedades, por ejemplo, con un sistema que ofrecen en el INTA de trazabilidad de marcadores moleculares. Entonces, mediante esas técnicas nosotros hemos podido verificar que las variedades que vendemos son dichas variedades, ¿no? ¿Cómo pueden aquellos productores que estén interesados en sumarse a la Cámara? Bueno, la Cámara tiene una página, ¿sí? Que es CAP Pecan con doble P, en donde pueden entrar. Ahí está un montón de información para gente que no es socia también, porque la Cámara trabaja para los que son socios, pero también para los que no son socios y son productores. Ahí tenés un montón de información de cómo te puedes asociar y te puedes acercar también acá al vivero. Nosotros somos miembros de la Cámara hace muchos años, particularmente ahora en este momento yo estoy en la comisión directiva. Y para darte una idea, en comisión directiva el NOA tiene hoy tiene 4 lugares, que es casi un 30, un 40% de la representación de la comisión directiva de la Cámara es de productores de acá del NOA, que eso es muy importante también para la zona, ¿no? Nosotros creemos que tiene un potencial muy grande la zona NOA como polo productivo dentro de Argentina para esto, para el cultivo. Para tener éxito en la producción de pecan es importante tener un buen plantín, ¿no? Y para esto, ¿cómo se realizaría el proceso, Jorge? O sea, ¿qué hay que tener en cuenta para poder producir justamente una planta de calidad? Bien, ese fue nuestro gran desafío, porque nosotros de tantos años, más de 40 años de producción de plantas cítricas, el producir una planta de nogal con su ciclo vegetativo muy distinto de hoja caduca a hoja perenne, había que aprender a manejarlo. Entonces fue mucho de prueba y error, muchísimo de prueba y error, y nosotros nos abocamos a estudiar, a aprender, a conocer el cultivo y a conocer la producción de la planta. Entonces comenzamos a visitar y a ver viveros, tanto en el país como afuera, y vimos que la producción de planta era todo a raíz desnuda, ¿sí? O sea que se producía una planta a campo, casi como hacíamos nosotros el cítrico hace 30 años, claro. Así como nosotros incursionamos en el tema del citrus para entrar a producir plantas en contenedores, nosotros estábamos seguros que el futuro de las plantas de pecan estaba producir en contenedores. Entonces era un doble desafío, aprender a hacer una planta de pecan y aprender a hacerla en contenedores. ¿Contenedores te referías a macetas? A macetas, sí, sí, fundamentalmente a macetas. El pecan tiene la característica de tener un sistema radicular muy agresivo, de gran crecimiento y explora muy rápido. Por eso la hace a la planta tan rústica en sí. Claro. Pero para los viveristas eso se transforma en un problema, más si querés contenerla. Entonces, cuando averiguaba, sí, pero en contenedor no, en contenedor se enrula la raíz
y chocaba contra problemas que había que buscarle la solución. La verdad que después de un congreso de viveristas donde hubo un inglés que empezó a desarrollar un tema de arquitectura de raíz, a mí me iluminó el tema, porque ahí enseñó a cómo uno podía conducir una raíz en un contenedor, con la forma del contenedor, con el sustrato, con distintas características, con distintos fertilizantes o estimulantes. Entonces se me abrió un mundo que empecé a caminar por ahí. Para esto ya empecé a ver, bueno, ¿y qué usamos de portainjerto? Porque también es un frutal que tiene copa y pie. Entonces teníamos que buscar que el pie sea el mejor pie que consideremos que funcione en esta zona. Entonces estaba en los nogales, ya en los pecanes que había visto anteriormente que ya estaban produciendo. Entonces ahí comenzó una... tu papá también hace muchos años. Tal cual. Cuando se hizo el INTA Famayá, cuando el campo experimental era campo experimental, papá, que trabajaba en el INTA en aquel entonces, trajo plantas de pecan de INTA Delta y las puso sin tener idea qué estaba haciendo y que su hijo después iba a trabajar en esa misma línea. Bueno, ahí fueron unas de las observadas y empecé a buscar plantas que tengan características elegibles en portainjerto. Sanidad, producción que no sea alternante o lo menos alternante posible, vigor, bueno, y empecé a seleccionar plantas. Seleccioné 20 plantas, las cuales me gustaron y las multipliqué acá en el vivero. Hace más de 15 años, 17 años, y empecé a estudiarla año a año. Entonces ya me quedé con las más precoces, con las que primero producían, con las más estables, de las cuales me quedé con 10. ¿Sí? De esas 20 ya seleccionadas, me quedé con 10 y son las 10 semilleras que usamos actualmente en el vivero. Y funcionan muy bien. La verdad que, y a esas 10 las multiplicamos y tenemos un banco de yemeras, hijas de esta, que es de donde nosotros usamos las semillas. Final para este Siembra y Cosecha. Hemos compartido un programa sumamente interesante. Hemos conocido esta nueva alternativa productiva de la mano de Jorge Palacio y de todo su equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, nos vamos a reencontrar en 7 días para seguir recorriendo los campos del norte argentino. Será hasta la próxima. Chao.